La parábola de los talentos es una de las parábolas quizás más analizadas y estudiadas de toda la Biblia. Voy a compartir un tema basado en esta parábola que esperamos que sea de bendición para ti y para tu familia. También me gustaría, y amigos y hermanos que están en su casa escuchándonos en el día de hoy, me gustaría que se conecten con nosotros a través de la Biblia. Vamos a buscar la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 25, versículo 14 en adelante. Vamos a estar leyendo hasta el versículo 19 y después de eso vamos a hablar un poquito acerca de esta parábola y vamos a tocar entonces otros versículos más adelante. Sí, nos dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor a aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Muy bien, gracias, David. El reino de los cielos, dice Jesús, es semejante a un hombre, un empresario. Yo quisiera utilizar esto en unos términos un poquito más modernos, porque a veces estos conceptos a nosotros nos resultan arcaicos y por lo tanto difíciles de entender. La palabra Señor aquí la vamos a cambiar por empresario. El reino de los cielos es semejante, es parecido a un empresario, empleados. Él tenía negocios pendientes en otro lugar y le dice a esos empleados: yo tengo que salir, tengo que moverme a un lugar distante, pero mi empresa no se puede quedar detenida. Yo necesito gente de mi confianza en la cual yo pueda depositar mi empresa, yo saber que me puedo ir a ocuparme en mis negocios, sabiendo que mis negocios acá, donde estoy en este momento, van a seguir funcionando. Entonces, voy a hacer un pequeño cambio aquí, sin alterar necesariamente el sentido correcto de lo que dice la palabra. El reino de los cielos es semejante a un empresario que tenía que salir, estoy parafraseando, tenía que salir, llamó a sus empleados de confianza, no a cualquier empleado, sino a sus empleados de confianza, y depositó en ellos tanta confianza que compartió con ellos su fortuna. Escuchen esto. A uno le dio 10.734.520 dólares con 90 centavos. Le dio 4.293.808 dólares con 36 centavos. Estos cálculos los estamos sacando basados en el valor de una onza de oro hoy. En la antigüedad, el dinero se pesaba en plata, pero hoy día ya no. De hecho, todavía en algunos países se dice, ¿verdad? Al dinero se le llama plata. Sin embargo, hoy el dinero está respaldado por oro. Por lo tanto, estamos sacándolo en términos del valor del oro en este momento. Estos fueron dos empleados muy hábiles. Dice la Biblia que este señor, este empresario, conforme a la capacidad de estos empleados, compartió con ellos su riqueza con la esperanza de que ellos administraran bien esas riquezas, que hicieran negocios y que por supuesto la empresa continuara teniendo éxito. Y dijo, bueno, pero tengo un empleado aquí que es el nuevo, es el rookie, pero tiene mucho potencial. Un empleado capaz, que yo veo en él mucha capacidad, mucho talento. Veo que este empleado es cuestión de darle tiempo y él, como decimos en el argot de la calle, él va a explotar en el mejor sentido de la palabra. Ese talento lo vamos a explotar. Él va a dar resultados. Así que para para ir probando su capacidad y para que la vaya desarrollando, le voy a dar 2.146.000 con 18 centavos. Así que partimos de la premisa de que al que menos le dio, le puso una fortuna en las manos. ¿Cuál era el plan de este señor? El plan de él era que mientras él estaba, como dije ya, la empresa quedara en buenas manos, continuara el éxito de la empresa y cuando él regresara, entonces él iba a pedir cuentas a sus empleados. La Biblia dice que efectivamente este señor regresó. El que había recibido 10 millones
Dio contento y se sintió valorado y dijo: cuánto me aprecia y cuánta confianza tiene en mí mi Señor, que es capaz de poner $10 millones en mi mano. Yo no lo puedo defraudar. Así que empezó a trabajar de manera coordinada, de manera organizada y administrar sabiamente los recursos que su Señor había puesto en sus manos. Y al final llega su Señor y cuando él le pide cuentas, le dice: bueno, estas fueron las gestiones que hice, aquí invertí, compramos allá, hicimos estas ventas, hicimos estos negocios. Y para resumir, los 10 millones hoy son 20. Y el Señor, el dueño de la compañía, se sintió orgulloso, se sintió motivado y le dijo: como tú has sido fiel en lo poco que yo te puse. Miren qué interesante que el Señor considera que lo que puso fue poco en sus manos. Dice: pero te voy a dar mucho más. Y le dice: eres un siervo fiel y eres un siervo digno de mi confianza. Dos cosas importantes: eres un buen siervo, debo decir, y eres un siervo digno de mi confianza. Dos cosas bien importantes, si lo viéramos desde el punto de vista empresarial. La confianza que existe entre el patrono y el empleado es clave en lo que tiene que ver con la producción. Así que le dice: tú eres un buen empleado, eres digno de mi confianza. Pero entonces usa una expresión. Jesús dice: entra en el gozo de tu Señor. Más adelante voy a explicar un poquito acerca de esa expresión. Llega el segundo empleado y le dice: bueno, tú pusiste en mis manos 4 millones y yo hice negocio de esta manera, invertimos acá, expliqué del primero, y entonces dice, y las ventas se duplicaron y la ganancia por ende se duplicó. Y aquí te traigo entonces ya no 4 millones, pero te traigo 8. Y el Señor se siente muy feliz con eso. Y le dice: tú eres un buen empleado. Y ustedes saben lo que pasa con los buenos empleados, ¿verdad? En las empresas. Alguien dirá: sí, los maltratan más y los llenan más de trabajo. Sí, pero eso no es lo que pasa en las buenas empresas. Las buenas empresas saben motivar a sus empleados. No solamente eres un buen empleado, eres digno de mi confianza, te mereces mi confianza, eres fiel. Eso es lo que significa la palabra fiel, digno de confianza. Y me causa mucha alegría lo que has hecho. Entra en el gozo de tu Señor. De repente llega un tercer empleado. Este tercer empleado desconfiaba de su Señor. He aprendido que la confianza es el resultado de las relaciones entre dos personas. Y por otro lado, en la medida que nosotros nos relacionamos, la confianza va creciendo. Por lo tanto, para uno confiar en una persona, tiene que aprender a conocerla, tiene que compartir con ella, pasar tiempo con ella, ver su integridad, ver cuán veraz puede ser. Y en la medida que tú te relacionas con esa persona y vas ganando esa confianza se va haciendo más amplia, más grande, más robusta. Y la relación va creciendo. Bueno, dice la Biblia que este empleado donde su jefe le dice: ¿tú sabes qué? Yo me di cuenta enseguida de la treta que tú traías. Me di cuenta de la trampa que tú te traías entre manos. Le falta el respeto, porque le dice, yo sé que tú eres alguien que recoge donde no esparciste y cosechas donde no sembraste. En otras palabras, lo llama ladrón, usando el lenguaje puertorriqueño. Y yo lo sé, porque yo te conozco. Yo te conozco. El Señor de aquella parábola se queda mirando a este empleado y le dice: entonces eso es lo que tú piensas de mí. ¿Y no te parece entonces que fuiste malo y negligente? Porque si ese era el concepto que tú tenías de mí, si eso era lo que tú pensabas de mí, no debiste entonces haber hecho negocios sabiendo lo exigente que yo puedo ser desde tu punto de vista, por supuesto. O por lo menos lo hubieras llevado al banco y hubiera estado seguro, y no solamente los intereses, yo hubiera ganado por lo menos los intereses. Pero tú no eres digno de mi confianza, tú eres malo y negligente, eres irresponsable en los negocios. Y dice la Biblia que ese día a ese empleado lo despidieron. Miren qué interesante ahora. A los dos primeros, el Señor dice: entra en el gozo de tu Señor. Pero a este último le dice: échenlo en las tinieblas de afuera. ¿Qué son las tinieblas de afuera? ¿Qué es el gozo? Obviamente, lo uno es lo contrario de lo otro.
Esa expresión cuando el jefe le dice, entra en el gozo de tu Señor, lo que está diciendo realmente no es, ahora vamos a hacer una fiesta y nos vamos a gozar y vamos a despilfarrar las ganancias que tú obtuviste para mí. No es de eso que está hablando. Esa expresión, entra en el gozo de tu Señor, lo que está diciendo es, su Señor le está diciendo a este empleado, a este siervo, me siento gozoso por lo que hiciste. Estoy orgulloso de lo que hiciste. He aprendido una cosa bien importante. Esta mañana estaba hablando de este mismo asunto. Hay algo mejor que uno amar su trabajo. Es bueno uno amar su trabajo. Es bueno que a uno le guste su trabajo. Eso es bueno. Pero hay algo mejor que el que a uno le guste su trabajo. ¿Usted sabe qué es mejor que el que a usted le guste su trabajo? Mejor que a usted le guste su trabajo es que a su jefe le guste su trabajo. No sé si usted me entiende. Si a mí me gusta mi trabajo, eso es maravilloso. Haz lo que te gusta y nunca tendrás que trabajar. Si te gusta tu trabajo, estás bendecido, eres bendecido. Pero estás más bendecido aún si a tu jefe le gusta tu trabajo. Si tu jefe te mira con agrado, si tu jefe te mira con satisfacción y te dice, me siento contento, estoy motivado con el trabajo que estás haciendo, es esa reacción de tu jefe resulta motivante para el empleado. Ahora bien, al empleado que escondió aquello, y no solamente lo escondió, sino le dijo, los escondí porque no confío en ti. Los escondí porque no creo en ti, porque te conozco. Yo me pregunto, ¿conocería realmente este empleado a su jefe? ¿Lo conocía? ¿Entendía la liberalidad de este jefe cuando pone tanto dinero, una fortuna tan grande en manos de sus empleados, la confianza que el jefe tenía en él? Esto me recuerda la expresión de aquellos que cuando vienen a presentarse donde Jesús le dice, Señor, en tu mano echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, hicimos tantas cosas, y Jesús los mira con decepción y le dice, apártense de mí, yo a ustedes no los conozco. Conocer es el producto de una relación. Y este hombre no tenía una relación con su jefe, con su Señor. No la tenía. ¿Para qué? ¿Para qué el siervo trabaja? ¿Para qué el siervo trabaja? Yo me imagino los primeros dos siervos trabajando duro, trabajando arduamente porque ellos querían que su señor estuviera satisfecho y feliz y contento. Entonces, aquella expresión de su señor, cuando dice, entra en el gozo de tu señor, realmente lo que significa es, yo me siento gozoso por lo que tú hiciste. Tú eres parte de mi gozo, tú me traes gozo, tú entras en mi gozo. Eres parte. Si yo fuera a describir qué me da gozo en este momento, diría ese Señor, yo diría que tú me traes gozo. Esa expresión, entra en el gozo de tu Señor, no está diciendo ven y gózate, sino que de antemano yo me gozo en ti. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Porque el siervo cuyo Señor se goza en él, al mismo tiempo se goza en su Señor. Es feliz porque su Señor está gozoso. Esa expresión es maravillosa. Hay una expresión, David, que me gustaría que leamos también. Mateo 3, versículos 13 al 17. Dice, por favor. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Muy bien, gracias, David. Miren esta escena. Jesús viene al Jordán para ser bautizado. Reconociendo la grandeza de Jesús, le dice, yo necesito que tú me bautices a mí, y tú vienes para que yo te bautice. Y Jesús lo detiene y le dice, Juan, no entorpezcas el trabajo que yo vine a hacer. No me detengas, deja que esto sea como yo te estoy diciendo que sea, porque así conviene que se cumpla toda justicia. Juan, que era un hombre dirigido por el Espíritu Santo, entendió lo que Jesús le estaba diciendo. Así que dijo, no voy a ser yo el que entorpezca el trabajo de Dios.
el trabajo de Jesús, porque la gloria de Dios tiene que manifestarse. Entonces lo bautizó. Y dice la Biblia que tan pronto Jesús salió del agua, entonces allí desciende el Espíritu Santo sobre él. Pero me llama la atención el versículo 17, porque dice que se oyó una voz del cielo que dijo, pero hay una versión que me encanta, que es la que dice, este es mi Hijo amado, en el cual me gozo. El propósito de Jesús, toda su vida aquí en la tierra, fue que el Padre se gozara en su obra. Jesús vino a la tierra como siervo, vino como hijo de Dios y vino en ese sentido como hombre sujeto a la autoridad del Padre. Y su propósito era glorificar al Padre en todo. Así que en una ocasión, por ejemplo, Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad. Es decir, si el Padre se glorifica, si yo hago su voluntad, para mí es como si yo hubiera comido. Yo me gozo en que el Padre se goce. En otro momento Jesús dijo, por esto el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. En otras palabras, el Padre está feliz porque yo cumplo su propósito, porque mi vida responde a su propósito y a su plan. Constantemente yo busco la gloria de mi Padre que está en el cielo. Jesús nunca buscó gloria para sí, sino que buscó el gozo del Padre que está en el cielo. Que lo llama a él mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Al siervo que fue prudente, el Señor de la parábola lo llama, tú eres un buen siervo y eres digno de mi confianza. Por eso yo me gozo, porque tú me traes gozo. Cada vez que obedecemos a Dios, le traemos gozo. Cada vez que hacemos su voluntad y nos sujetamos a Él, le traemos gozo al corazón de Dios. Y de igual manera, podemos lastimar el corazón de Dios cuando no hacemos su voluntad, cuando no somos fieles en lo que Dios quiere. Entonces, me hace recordar lo que dice Pablo con respecto a Jesús en el capítulo 2 de Filipenses, donde dice, y voy a parafrasear, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo como Dios, el cual siendo igual a Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que él se anonadó, él se redujo a la nada, haciéndose humilde hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo, abajo en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Hasta ahí me encanta, pero deja que te diga esta otra parte. Dice Pablo, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Para qué toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor? Para que el Padre esté gozoso, para que el Padre se lo goce. Constantemente la voluntad de Cristo fue que el Padre se gozara. Constantemente ese fue el deseo del corazón de Jesús. Todo lo que Jesús hacía, lo hacía siempre buscando la gloria de su Padre. Lo que hacían esos siervos que fueron fieles, no el siervo negligente, fueron fieles, lo que buscaban era traer gozo a su Señor con sus actos, con sus negocios, con lo que hacían, ser fieles para que su amo, para que su Señor estuviera gozoso. ¿Para qué nosotros queremos ser fieles? ¿Para qué? Para que vean lo bueno que somos. Decía Jesús, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Para qué? Para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cada creyente debe ser constantemente glorificar a Dios. Que mis actos, que mis palabras, que tus actos, tus palabras, los lugares donde vas, la ropa que vistes, lo que comes, lo que bebes, todo lo que tú haces, siempre sea para la gloria de Dios. Por eso Pablo decía que todo lo justo, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, si hay algo digno de alabanza, si hay algo bueno que se pueda decir de eso, en esto pensad. Y coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, ¿para qué lo hago? Lo hago para gloria de Dios, para gloria de Dios, para ninguna otra cosa. La Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Somos propiedad de Dios. Y entonces, como somos propiedad de Dios,
La propiedad debe servir siempre a su dueño. La propiedad debe siempre llenar a su dueño, el corazón de su dueño, no el dueño a su propiedad. Ustedes han sido personas que son esclavos de su carro, por ejemplo. Lavan el carro, lo pintan, lo arreglan, todos los días están encima del carro. Y yo digo, son esclavos del carro. Tienen un carro precioso, definitivamente, pero son esclavos del carro. Son esclavos de la casa. Han visto gente que constantemente limpian la casa, barren, mapean, limpian el patio. Y no es que eso no se haga, pero a veces se vuelve obsesivo. Y entonces ellos viven para la propiedad, para lo que tienen. La casa debe ser para servir a sus moradores. Las cosas que tenemos, el dinero debe ser para servir al que lo trabaja. No al revés, no al contrario. Igual nosotros somos propiedad de Dios. Tú y yo somos propiedad de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud. Y tú y yo somos llamados a ser el gozo del Señor, a que nuestros actos y nuestras palabras, a que la manera en que administramos nuestra vida, lo que Él nos ha dado y lo que somos, sea para gloria de Él constantemente. Jesús siempre buscó la gloria de su Padre. Y por eso el Padre lo miró y dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. El Señor de la parábola de los talentos miró a aquellos empleados que había puesto una fortuna en sus manos y exceptuando a uno que no vivió para glorificarlo a Él y para traerle honra a Él y traerle gozo a Él, sino más bien que lo insultó y le faltó el respeto en el momento en que debió rendirle honra. Lo insultó y le faltó el respeto. Pero los otros dos que conocieron y entendieron confianza estrecha con su Señor, quisieron agradarle y traerle gozo. ¿Qué debemos hacer nosotros? El llamado de cada cristiano es glorificar a Dios. Que nuestra vida, que nuestras palabras, que todo lo que nosotros hacemos y a donde vamos, siempre nuestro norte sea glorificar a Dios. Entonces deberíamos preguntarnos constantemente, antes de llevar a cabo cualquier acto, antes de tomar cualquier decisión, antes de hacer cualquier negocio, deberíamos andar preguntándonos, ¿cómo esto a mi Padre que está en los cielos? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. De igual manera, cuando estamos a punto de hacer algo malo, pensar de qué manera voy a hacer daño a la imagen de mi Dios con las cosas que estoy pensando decir o hacer. José en Egipto, en el momento quizás de la más difícil tentación, que fueron muy difíciles, pero en ese momento de esa tentación, cuando aquella mujer se acerca a él, la pregunta de él fue, ¿cómo haría yo tan grande mal y ofendería a mi Dios? Nuestro afán constante debe ser siempre, constantemente, glorificar a Dios en nuestros actos, agradarle a Él. ¿Por qué hacemos las cosas? Simplemente porque queremos agradar a Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo Cristo en mí, decía Pablo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo tanto, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y para mí, el vivir es Cristo, decía Pablo también, y el morir, ganancia. Y sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Que nuestra vida sea constantemente un afán de glorificar a Dios, un afán y un deseo de nosotros, de que Dios pueda mirarnos y decir, buen siervo, fiel, has sido fiel en lo poco, en lo mucho te voy a poner, pero por ahora tú entras en el gozo de tu Señor, tú me traes gozo, tú me traes regocijo, me gozo en mirar lo que tú haces. Es como los padres y los hijos. ¿Quién disfruta más las buenas notas? ¿Los padres o los hijos? Y yo me atrevo a decir sin duda alguna que los padres disfrutamos más las buenas notas de nuestros. ¿Por qué razón? Porque nos sentimos orgullosos de nuestros hijos, nos sentimos orgullosos de sus logros, sentimos que ha valido la pena el sacrificio y el esfuerzo que hacemos como padres. Y de igual manera Dios mira a sus hijos. En un momento dado, Satanás le reclamó a Dios que él era el dueño, que él era el dueño de la tierra. Satanás reclamó que él era el que tenía el control de este planeta. Y Dios le dice, yo me siento orgulloso, me siento feliz con mi hijo que tengo allí. Tú no has visto a mi hijo, ese es mi hijo.
un varón apartado del mal, un varón que me trae gozo a mi corazón. Y cada vez que Dios mira para este planeta, hay siervos de Dios que le traen gozo. Sé tú uno de esos siervos de Dios que le trae gozo, no vergüenza, sino gozo, gozo al ver cuán comprometido, cuán comprometida estás con servirle a Él. Que Dios te ayude, que Dios me ayude para que seamos esos siervos que en la sana administración de lo que vida completa, ya sea comiendo, bebiendo o cualquier cosa que nosotros hagamos, lo hagamos todo para la gloria de Dios, porque somos de Él, le pertenecemos a Él y como su propiedad queremos ser su gozo también. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y el Señor siempre esté contigo.